Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Siempre digo lo mismo, pero es que los vídeos de compras son los que más me gusta hacer y los que más me gusta ver en otros canales porque suelen estar llenos de ideas. Además aquí siempre hago diferentes combinaciones y os doy tips que en vuestra vida diaria os puedan servir. Y siguiendo un poquito la estela de los vídeos que hemos estado viendo en las últimas semanas, vamos a ver también propuestas en las que adaptaremos las últimas tendencias de esta temporada. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Comenzamos por estos pantalones efecto piel de Zara que tienen un diseño que muchas de vosotras ya habréis reconocido. Los famosísimos, al menos para mí, ZV de Marine Straight. Y es que me encanta cómo quedan, me encanta el patrón en forma de A. Y estos además han tenido la gran ocurrencia de ponerle unos bolsillitos aquí en la parte delantera que va a evitar marcar demasiado la barriguita. A ver, este tejido refleja la luz y por lo tanto va a resaltar cualquier relieve que tengamos en esa zona. Al colocar los bolsillitos va a cortar ese efecto un poco y van a quedar bastante mejor. Llevo la talla 40, que es la misma que suelo tener en todo este tipo de pantalones. Lo acompaño con un body, es que es tanga. Lo escogí para que no me marcase los surquitos estos aquí detrás. Aún así tengo que deciros, se sigue marcando. En vez de marcarlo abajo lo marca un poquito más arriba. Y tampoco es que me mate. Con este look me podía haber puesto perfectamente los botines de plataforma, que son una hiper mega tendencia. Pero para daros opciones también a las que odiáis este tipo de calzado, os enseño las de Primar de caña media, que vienen muy bien para todos los pantalones o tipo culot, que son más cortitos, o los de este tipo, y no se va a ver ningún trozo de piel, con lo cual no nos va a cortar visualmente la pierna. No tienen cremalleras, son estilos Chelsea. En imagen estoy viendo que pueden resultar un poco plasticosas. En persona no están mal, ¿eh? En persona dan bien el pego, aun siendo un zapato bastante económico. Y de cara ya al otoño voy a abrigarlo con otra de las tendencias de la temporada, la chaqueta motera. En este caso la bomber de Bershka, que es al final por la que me he decidido. Aquí en YouTube tengo un vídeo cortito, un short, en el que os enseño 4 chaquetas de este tipo y os pido vuestra opinión. La verdad es que estuvo muy repartida la cosa, pero hubo una clara ganadora, que es esta chaqueta de Zara, que era un poquito más larga que las bikers habituales y también un poquito más entallada. El caso es que me resultaba demasiado clásica para el tipo de chaqueta que era y la descarté. Ya que me voy a comprar una cosa así de llamativa, bueno, pues vamos a elegirla con un diseño que modernice un poco los looks. Y otra razón por la que me decanté por ella es porque le puedo sacar partido más adentrado el invierno, poniéndome jerseys debajo, me tapa también el pompis, me hace sentir un poquito más cómoda. En fin, que esta fue por la que me decidí. También la hay en color azul, pero ya está agotado. De hecho, no sé si de esta queda alguna, pero como es una super tendencia, vais a encontrar opciones parecidas en todas las tiendas. Y no os lo he dicho, pero la talla que he elegido es la M. Este pantalón morado, también de Zara, no me acaba de gustar cómo me queda, no me queda del todo bien. Me hace unas bolsitas en la parte de delante y no sé si es por cómo están cosidos los bolsillos, pero bueno, nada que no se pueda disimular o solventar. Un total look en morado, tal y como nos propone Zara, era una de las cosas que yo tenía en mente. Lo habéis visto hace muy poco cuando lo he llevado a la Fashion Week de Madrid con esta blusa maravillosa por la que me habéis preguntado tantísimo. Es de Simón Rocha, de la colaboración que hizo con H&M, y realmente es que las colaboraciones que hacen este tipo de firmas low cost están para eso, para poner al alcance de las mortales piezas a las que nunca tendríamos acceso. Aún así siguen siendo prendas caras para muchos de los bolsillos. Y lo acompañé todo con las plataformas de Zara satinadas, que en un principio me parecieron súper mega cómodas, pero después de estar con ellas todo el día, pues me salió una rozadura aquí, otra por aquí, y acabé de las plataformas hasta la coronilla. Así que hoy os he querido hacer una propuesta diferente, en este caso un look monocromático, que es algo que a mí me encanta con los tonos morados. Monocromático no significa que deba ser del mismo color, puede ser también de la misma gama. En este caso la camisa en malva. Ya os enseñé la semana pasada esta misma en blanca y os dije que tenía un tejido muy bonito para llevarla por dentro porque tiene mucha caída, es efecto lino. Llevo puesta la talla S porque son oversize, pero a mí cuando una prenda es muy oversize me gusta siempre comprarla
una tallita menos. Hay desde la XXS hasta la XL. Os puedo asegurar que la talla XL se la pueden poner todas las que tienen la XXL también. Y en este caso ya no llevo plataformas, llevo estos zapatos destalonados de Stradivarius que tampoco sé si me voy a quedar. Los cogí porque estaban rebajados, me parece que valían 30 y algo de euros y yo los he comprado a 18. Y los zapatos ahora de cara al invierno, es que les voy a sacar muy poco partido. Cierto es que están bien de precio, pero estoy dudando si cambiarlos por estos botines en morado que cada vez que los veo me llaman la atención. La idea principal que yo tenía en mi cabeza para usar con este pantalón era esa, la de llevar unos botines con un jersey gordito también en morado. Mientras lo encuentro os puedo dar una opción con un chalequito de punto, que es de Primark de este año y unas zapatillas deportivas. Y verdad que también tiene su rollo. Este chaleco beige es otra de las compras que he hecho, tendencia de las más tops de esta temporada. Y lo he hecho con la intención de completar un traje beige que ya tenía, pensando que había muchas posibilidades de que Zara hubiese utilizado el mismo tejido, porque ya sabéis que en este tipo de tiendas compran muchos rollos de la misma tela. No es el mismo tejido, ni siquiera es exactamente el mismo color, pero una vez puesto se disimula un poco. A ver vosotras qué me decís, dejadme en los comentarios porque yo me he mirado tantas veces en el espejo que yo creo que no soy objetiva ya. Y la verdad, aunque parezca una tontería, no lo es, porque vale el chaleco 40 euros, veo que es caro para que después con el traje no quede bien o no se vea como si fuese un conjunto completo. He querido hacer la propuesta así un poquito más trendy y por eso me he puesto los mocasines estilo track, que son del año pasado de Zara, pero a quien no le guste directamente unos botines que, por cierto, tengo unos de Shein que me han llegado hoy, ni siquiera me los he probado. Los pongo ahora mismo y los veis porque de verdad que quedan ideales para las amantes de los diseños un poquito más clásicos, pero aún así les gusta siempre introducir algún toquecito moderno con el tacón este de metaquilato a aportar justamente eso. A mí me quedan un poquitito, uy, qué bajita ahora me lo quito, me quedan un poquitín grandes, un poquito holgados, pero bueno, al tener el elástico se ajustan bien, pero no quedan nada apretados. Andaba mucho tiempo buscando unos que no tuvieran esta costura que ponen alrededor del empeine, que a mí no me gusta nada porque me recuerda a los botines de Mary Poppins, y estos son muy elegantes y muy bonitos. Y otro chaleco, en este caso largo, que se siguen llamando, aunque la tendencia máxima y más top es la de los chalecos cortos, los chalecos largos siguen estando muy de moda, de hecho son la opción favorita de muchas de nosotras porque nos tapan un poquito más, porque nos disimulan, porque nos crean una línea vertical, en fin, por miles de ventajas que nos pueden aportar. Este con solapa, cruzado, doble botonadura, es de Lefties, te lo puedes poner con cinturón, aunque a mí me gusta más llevarlo sin el cinturón, de hecho creo que le voy a cortar las trabillas, y lo podéis encontrar también en camel y en lila. Yo me lo he pedido en lila, ya lo tengo en la tienda disponible para ir a recogerlo y creo que me puedo hacer un look súper chulo con ese chaleco y el pantalón morado que os he enseñado antes de Zara, totalmente forrado, bien confeccionado. Tiene también en las sombreritas una especie de relleno que hace que quede con más estructura y mejor plantado. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo y lo recomiendo, Que claro, a mí cuando veo un look monocromático negro, un total black como este, pues que me encanta, es mi color favorito, creo que es súper elegante. Ay, hablando de color negro, un momentito, os tengo que enseñar esta camisa que no me he comprado ahora, me la he comprado ya hace varios meses, una camisa negra de seda. Y es que, bueno, os cuento un poco así. Hace unos meses, desgraciadamente, tuve que asistir a un funeral. Me di cuenta que no tenía ninguna blusa, ninguna camisa negra, o bien que no fuese de gasa o con una manga especial. Esto es un básico para mí, desde luego importantísimo tener, porque ya no es solamente para los funerales, es que ahora llega la época de Navidad y con cualquier cosa va ideal. Al ser una prenda de fondo de armario que me puede durar toda la vida, decidí comprármela en Lily Silk, que vale un poquito más, pero se nota la seda. Es que tiene cuerpo. Nosotras estamos acostumbradas al tejido satinado, finito, que se pega más. Es que esto tiene cuerpo. No sé cómo explicarlo sin que lo toquéis. Cuando compréis en sitios así un poquito más caros, aprovechar a hacer pedidos más grandes, por lo menos es lo que yo suelo hacer,
para poder tener mayores descuentos. Lily Seal es una empresa con la que yo colaboro desde hace ya muchísimo tiempo. En la cajita de información de todos mis vídeos tenéis el código de descuento. Yo ahí es donde compro todas mis fundas de almohada, de seda, y ahora he comprado la camisa y desde luego súper confiables y también os los recomiendo muchísimo. Este para mí sería un look perfecto, lo que viene siendo perfecto, porque además el pantalón que llevo puesto ahí no es un pantalón, es el pantalón. Básicamente es lo mismo que os conté antes con la camisa de Simón Rocha. He vuelto a invertir en una pieza de colaboración, en este caso la de Narciso Rodríguez con Zara, y tengo un pantalón que queda, pero es que queda pintado. Hace un pompi de bonito. Y mira que yo no soy de las que están bien despachadas de cada colaboración, como mucho puedo invertir en una, pero me hubiera gustado hacerme con algunas cositas más. Es que se nota. Se nota la caída, se nota el corte, se notan las pinzas. Y de cara a Navidades, a cenas de empresa o algo así, simplemente con meterle algún toque de color en los complementos, un clutch de fiesta como este multicolor. Zapatos en fucsia, como me he puesto yo, y ya le has metido ese toquecito que le da también además modernidad y le quita seriedad. Pero no penséis que la prima Chincha os va a dejar con la miel en los labios. Se puede adaptar esta idea, o se puede ir bien sin gastarte tanto dinero, pues claro que sí. Y os lo voy a demostrar. No me puedo poner una camisa negra satinada porque no tengo, porque la que tengo es la de seda. Pero para que os hagáis una idea, esta es de Zara. Y el pantalón negro recto, que es el básico más basiquísimo que podéis encontrar, que es de Chincha Raviña Shop. Lo tenemos puesto a la venta ya por segundo año consecutivo. Y por 30 euros lo puedes tener en tu casa. Imaginadlo con la camisa negra satinada. Y es prácticamente la misma idea que hemos visto antes, pero un poquito más asequible. Este es el primer chándal que me compro este año, es de Primark, de una colección que han hecho además muy chula, inspirada en los grafitis de Keith Haring, que es un activista de Nueva York de los años 80, súper famoso. Primark ha hecho prendas desenfadadas, muy básicas, muy de estar por casa, deportivas, con muchas de sus creaciones. Había de todo, pantalones cortos, camisetas, había también zapatillas tipo Converse, muy chulas. Lo que pasa es que yo de cara al invierno he pensado que el chándal era lo que más iba a usar. Es lo que os estoy diciendo durante todo el vídeo. Siempre que hay una colaboración o algo parecido, me apetece hacerme con alguna pieza, más que nada es por tener algo especial que no se va a volver a hacer, porque todas son ediciones limitadas. Y en esta ocasión no podemos decir que es muy cara. En Primark, sea colaboración o no, sigue manteniendo siempre sus precios y eso está fenomenal. Y para que volváis a ver la Bomber en otra propuesta, pues abrigo este look con ella que creo que queda fenomenal. Y así veis cómo puedo llevarla encima de una sudadera. Las otras, que son más pegaditas, tipo bikers, pues no las podría usar en un look como este. Esta felpa tiene muy buena calidad, ¿eh? Viene grandecito, ¿eh? En el pantalón llevo la talla S, cuando la normal mía es la M, y en la sudadera la XS. Si vais buscando alguna pieza de esta colección y no lo encontráis en la sección de mujer, acercaros a la de hombre, que también hay muchas cosas por allí. Os voy a enseñar dos cositas más de Primark, que a lo mejor os parece una tontería, pero es que a mí me solucionan tanto la vida que os las tengo que enseñar. Esta batita, ahí también en blanco, de felpa, de tela de toalla, que la uso para cuando he terminado de ducharme y me estoy maquillando. Me viene fenomenal porque no me mancho. O mientras me arreglo el pelo, tiene tirantes, yo no los uso, yo me la pongo solo así. Resulta que la he estrenado, no sé dónde he puesto la etiqueta y no me acuerdo del precio. Pero unos 10 euros, no recuerdo que fuese más. Y lo último son estos leggings para debajo de los leggings. Son medias gorditas que por dentro están forradas de pelito. Tipo leggings porque no tienen pie, y para usarla debajo de pantalones durante el invierno o de tus chándals o de tus pantalones más finos. O sea, a mí me salvan la vida. Tienen muy bien de talla, estiran bastante, aunque en la mayoría de los sitios todavía no estamos usando esto porque no hace tanto frío. Os lo he querido enseñar ya porque el año pasado se agotaron. O sea, las estuve buscando por todos los Primarks de las ciudades que iba y estaban agotadísimas. ¿Quedáis avisadas? Hola, me cuelo un poquito por aquí antes de terminar el vídeo para contaros que hoy ha salido a la venta una colección que ha hecho Paula Echevarría para Primark. Y si todo ha salido como yo espero, la prima Chincha del futuro ya tendrá en su poder este abrigo maravilloso fucsia, que por 40 euros me parece
una compra estupenda. Es mi pieza favorita de esta colaboración, aunque también tienen un embase que tiene buena pinta, una chaqueta estas de doble faz, tipo aviador, 3/4, que también me parece muy especial y con unos precios estupendísimos. He querido entrar y avisarlo hoy porque ya sabéis que allí se agota todo súper rápido, aunque todas las que me seguís por Instagram ya os habéis enterado porque esta mañana lo avisé. Y es que os lo tengo dicho, si queréis estar al día de todo lo que va pasando, tenéis que seguirme por allí. En cualquier caso, espero haberos dado muchas ideas con las compras que he hecho hoy. Y si no, al menos que hayáis pasado un ratito entretenido. Toca la foto de aquí al lado para ver más looks en tendencia. Y sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves.